Bien, compañeros, pues bienvenidos a esta sesión de este viernes 21 de marzo de 2025 y procedemos a compartir nuestro espacio para observar el tema de hoy, que de hecho viene a ser de acuerdo a nuestro calendario. Perdón, a ver, aquí estamos. Teoría y Historia de la Arquitectura hasta antes del siglo XIV. Ya vamos en el tema de la construcción. Miren, aquí la estrategia que se ha venido siguiendo ha consistido en ir determinando el avance de los temas que debe comprender el programa de experiencia educativa y en paralelo vamos avanzando con casos. Recuerden que la semana pasada nos quedamos todavía por ahí en ciertos aspectos culturales que vamos a finalizar. Recomiendo estos videos, sobre todo porque para el tema que es Mesopotamia, creo que nos quedamos en esta presentación, vamos a verla rápidamente, y en donde recuerden que cada vez que ustedes tengan un tema cultural por abordar, es muy importante considerar estos aspectos. La ubicación geográfica, ¿sí?, nos da incluso idea, o sea, con la línea temporal, nos da un poquito la idea de cómo era la concepción del mundo para la cultura de estudio. Cosa muy importante, tanto el contexto natural, que son los elementos que me van a hacer sentido con los materiales disponibles, la accesibilidad y el punto de la evolución tecnológica, los contextos artificiales que me van a dar una explicación acerca de la organización económica, la organización social, la organización de los poderes. Esto es, bueno, hablando de la política, pero más que la política en el mundo antiguo estaríamos hablando del poder como tal. Y de ahí, cosa bastante importante, compañeros, el sentido simbólico, más allá de las creencias, de los mitos, que a cuáles de todos estos aspectos son los que trascienden hasta hoy en día. Recuerden que el contexto natural me fundamenta los materiales, el contexto artificial fundamenta el sistema constructivo y el contexto simbólico fundamenta el ser, estar en el mundo. Por ende, esto es muy importante, nos quedamos en Mesopotamia, ubicar el reino de los sumerios y acadios. Estamos hablando del 3500 a 1900 años antes de Cristo, que además es un periodo bastante largo. O sea, no estamos hablando de un imperio, de un reino que haya sido una fracción en el tiempo, compañeros. Es una larga fracción de años. Tan solo siglo XX, compañeros, que se ha reconocido un avance en la tecnología, estamos hablando de apenas de 100 años. Miren cuántos años estamos hablando y se está refiriendo a los sumerios y acadios. De ahí, asirios y babilónicos de 1900 al año 539 antes de Cristo. Observen aquí la diferencia. Ya hay una sofisticación, sobre todo en tácticas técnicas de guerra, en la legislación de las ciudades, que de hecho nace en esta zona, en Asia Menor, y posteriormente, o sea, siglos después, derivaría en la sofisticación del sistema administrativo del sultanato otomano y que después copiaría Occidente y ya se convertiría en la administración pública como la entendemos hoy en día. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, compañeros, miren esta diferencia. Sumerios y acadios del 3500 a 1900 antes de Cristo. Un sentido de divinidad, comunidades agrícolas, ¿sí?, el sigurat,
Tenemos un contexto natural completamente diferente a como lo concebimos hoy en día, y de ahí asirios y babilónicos del 1900 al 539 antes de Cristo. Incluso, compañeros, vamos a observar aquí que por periodo, compañeros, incluso por periodo histórico, aquí ya aparecen referencias que coinciden con lo que se menciona en la Biblia. De ahí, compañeros, la preeminencia de los persas y griegos del 539 al 331 antes de Cristo. Favor de no confundir las evidencias arqueológicas donde ya suponen las técnicas de relieve más cuidadas con elementos incluso de intercambio con la cultura griega. Estos fechamientos sí son muy importantes considerarlos, compañeros. No estamos hablando de Mesopotamia como una gran categoría. Nuevamente, sumerios y acadios, 3500-1900 a.C., asirios y babilónicos, 1900 a 539 a.C., coincide con crónicas y con fuentes de otras culturas. Persas y griegos, 539 al 331 a.C., ¿sí? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? Muy bien. Doy continuidad entonces y sigo compartiendo la presentación que está disponible. Y en este aspecto, compañeros, por eso es que es de vital importancia comprender que cuando hablamos de Sumeria, son las primeras ciudades. Si hablamos del imperio babilónico, es el segundo milenio antes de Cristo, y si es el imperio asirio, es todo este imperio hasta el primer milenio antes de Cristo. ¿Queda claro, compañeros? O sea, no es hablar una sola categoría, sino reconocer diferentes etapas. Y esto a nosotros, como estudiantes universitarios, nos obliga a identificar por principio el hecho arquitectónico en su lugar, tiempo, para poder argumentar su situación, su relación, todas las condiciones que le originan y le hacen ser y permanecer hasta hoy en día. En el marco geográfico, Mesopotamia en griego significa tierra fértil y está situada entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Y se divide en dos territorios, Alta Mesopotamia, que es la zona montañosa al norte, y la Baja Mesopotamia, la zona pantanosa al sur. Es la desembocadura de los ríos, ¿sí? Está dominada por varios pueblos, sumerios al sur, acadios, asirios y babilónicos. Tiene la presentación, faltas de ortografía, disculpen por ello. En cuanto al clima y el asoleamiento, la orografía y el sitio, ¿recuerdan el ejercicio de la prehistoria? Bueno, se van a asignar casos, ¿sí? Y ustedes van a elaborar el mismo cuadro con un caso de una ciudad, el mismo y fundamentado. Entonces, esta guía, ¿sí?, donde muestra la línea de tiempo, puede ser de utilidad para ir también ubicando en qué momento hablamos del imperio babilónico, del dominio asirio, el imperio neobabilónico hasta el año 600, el imperio persa hasta el año 500, ¿sí? Recursos hídricos y obviamente materiales de construcción, ladrillos de adobe, ladrillos de arcilla. En los contextos artificiales, política, ciudad-estado, básicamente, y esto va de la mano con el concepto que ya observamos de la Torre de Babel, la economía, que obviamente en un principio, ¿sí?, es
fundamentada completamente, bueno, de la agricultura, de la ganadería, la caza, la pesca, y de ahí pasa al comercio. Se empieza a sofisticar, se empieza a hacer más compleja la relación y las actividades gracias al intercambio comercial. Tanto que cuando ya estamos observando estos periodos de sofisticación en épocas ya, digamos, en las épocas de los imperios babilónicos, observamos aquí los códigos, los sellos cilíndricos. De hecho, el portar un anillo de poder, digamos, surge aquí en esta cultura, y la distribución social en Mesopotamia. Observen aquí, rey o gran sacerdote, nobles y sacerdotes, de ahí es jerárquico completamente, siguen los artesanos, mercaderes, campesinos, y hasta el final los esclavos. Esto va a ser importante por el siguiente saber axiológico, porque recuerden que incluso quienes han leído la Biblia en algún momento han oído hablar del rey, bueno, quienes han leído o han estado o han escuchado en misa el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, van a observar que hay un pasaje que relata, refiere al rey Nabucodonosor, y refieren cuando precisamente en esta expansión del imperio babilónico los israelitas llegan a ser esclavos. Observen los israelitas en este caso hasta qué base se encuentran. En cuanto a la cultura, la estela Hammurabi, la escritura cuneiforme, relatos épicos del poema de Gilgamesh, donde se menciona también una gran inundación, tablillas matemáticas. Aquí comenzamos con los sistemas constructivos correspondientes a abóvedados. Esto es de vital relevancia para la arquitectura oriental. Aquí es donde comienza el sistema de bóveda. Diferente, observen aquí, ¿sí? Diferente al sistema con una piedra clave que va a ser el arco, que se va a desarrollar siglos después. Aquí ellos trabajan a compresión y el espacio comienzan a curvar, ¿sí? Aquí comienza a surgir el adintelamiento, surge el arco de medio punto aquí en la puerta de Ishtar, y aquí está, clave. Está estas partes, se llama luz, línea de impostas, donde está la imposta, donde empieza a desarrollarse el arco, estas piedras que se llaman salmer, las dovelas y la clave. Esto apréndanselo, compañeros, en un posterior examen vienen cómo señalar las partes del adintelado. Los elementos arquitectónicos que se aportaron, ya de ahí la bóveda de cañón corrido a partir del desarrollo del arco de medio punto. Pueden ver las diferencias, aquí se cuenta con clave, dovelas, impostas, la línea de impostas, pero es muy diferente a los primeros abovedados, ¿sí? Entonces, reconocemos estos elementos, vamos al contexto simbólico, en donde están los sistemas de creencias, son varios dioses, se cree en la vida después de la muerte, ¿sí? Bueno, ya ahorita muchos de estos credos, digamos, obviamente no están reconocidos por la religión divina monoteísta occidental. Entonces, vamos a encontrar también ciertas deidades con los asirios, con los sumerios y con las deidades de Babilonia. Recuerden que hay una evolución en las creencias. La cosmogonía para ellos, el océano terrestre que rodeaba la tierra, denominada Ki, había un inframundo llamado Kur y un cielo llamado An. ¿Sí? Esa era la cosmogonía de Mesopotamia. Divinidades sumerias y semitas. De hecho, aquí vemos antropomorfización de
algunas deidades, ¿sí? En donde observamos una combinación de animales con cuerpo humano. Hay una cosmogonía construida a partir de dioses, demonios y sobre todo héroes. En cuanto a la información para este caso de Mesopotamia. Recomiendo que vean ya con calma El misterio de Babilonia con Nabucodonosor, los pioneros de la arqueología en Oriente y estas reconstrucciones que son increíbles. También recomiendo para el año 2016, cuando fue la incursión de las tropas estadounidenses en Irak, eh, hubo una opinión, ¿sí? Acerca de qué tanto las tropas estaban afectando el patrimonio arqueológico de las ciudades históricas, más aún cuando sube al poder el Estado Islámico y procedió con la destrucción del templo de Baal en la antigua ciudad de Palmira. Les recomiendo esto para reflexión. Voy a preguntar posteriormente algo, ¿sí? Algo al respecto. Y de ahí, bueno, una reconstrucción. Es interesante en ese aspecto porque vamos ahorita a la sección de construcción y vamos por ahí, Kim, precisamente a rescatar, sugiero descargar la antología, ¿sí? Con los puntos claves del día de hoy e iniciamos con un saber axiológico. Ópera Nabucco Rey, que pues no se considera que oprimió al pueblo judío. La obra es de Verdi, se estrenó en 1842 en la Scala de Milán. Va pensiero se llama esta aria.
Bien, compañeros, la pueden escuchar completa, eh, pero me imagino que habrán escuchado esta área bastante famosa, el Va Pensiero de Nabucco Rey de Verdi, que de hecho ha aparecido en películas, se les hará familiar. De hecho, tan familiar que curiosamente cuando fue la protesta, o sea, el tema aquí es la esclavitud, ¿sí? O sea, los personajes, Nabucodonosor es el rey de Asiria y Zacarías, un profeta hebreo, ¿sí? Un pontífice hebreo, bueno, un líder hebreo. Abigail, hija adoptiva de Nabucco, rey, Fenena, hija de Nabucco, Ismael, un general hebreo, Abdalo, ministro de Nabucodonosor, un sumo sacerdote, el pontífice del dios Baal, y Ana, hermana de Zacarías. Entonces, eh, es tan nostálgica y obviamente la carga simbólica del área es tan fuerte que incluso este coro va pensiero ya se ha convertido en el segundo himno de los italianos. O sea, cantar el va pensiero es muy intenso y obviamente esto se identificó cuando fue la Revolución Italiana. Y si bien en cuanto ¿alguna pregunta, comentario? ¿Sucede algo? Bien. Entonces, en ese aspecto, les va a llamar la atención que el va pensiero, o sea, es el canto que dedican los judíos, ¿sí? En este caso el pueblo judío, cuando se es esclavo. Por eso aparecen entre bloques, porque ocupan la base social que son los esclavos y ellos son quienes se encargan directamente del trabajo duro que consistente en cortar las losas para la construcción de las torres que manda hacer el rey Nabucodonosor. Entonces, es muy simbólico, por ese motivo es el segundo himno de los italianos, prácticamente el va pensiero, y en el mundo se ha convertido simbólicamente en un canto que proclama libertad, proclama derechos, proclama justicia. Tan es así que, por ejemplo, en la protesta de la Universidad Veracruzana el 25 de febrero de 2016, estando en la Plaza Lerdo, debido a las circunstancias de injusticia que estaba viviendo nuestra casa, nuestra máxima casa de estudios, la manifestación universitaria fue así.
De hecho, esta protesta fue el tema de muchas de las notas periodísticas y este es el significado del vapenciero, que si bien se ubica temporalmente, digamos, bueno, la obra se estrenó hasta 1842, rescata el tema de la esclavitud y el llamado a clamar por la libertad. Entonces, en este sentido, compañeros, pues es bastante relevante este concepto bastante fuerte de lo que viene a ser el tema principal de la ópera. Entonces, este es el sentido y el poder de la ópera, compañeros. Son temas clásicos, temas históricos que también, bueno, nos están pues refiriendo valores que han permanecido eh, ahora sí que a lo largo de la historia. Bien, procedo a compartir nuevamente pantalla. ¿Sí? La presentación estoy en proceso de subirla, ya me dio tiempo hace un momento, pero espero que se visualice. Ahí está. Vamos a continuar en este caso la historia de la construcción de la prehistoria al Antiguo Egipto. De hecho, en la antología que ustedes tienen disponible para su descarga, ustedes van a ir siguiendo todos estos puntos. Pongan atención aquí, sugiero poner atención, porque estamos hablando de la evolución de las técnicas hasta llegar a su impacto en la actualidad. Ahora bien, son técnicas innovadoras para la época. ¿Cómo influyen los avances tecnológicos también en la construcción moderna? Bien, vamos al caso de la prehistoria que ya analizamos. Recuerden, ustedes investigaron acerca de casos, ¿sí? Y describieron el menhir, que es una gran piedra clavada verticalmente sobre el suelo con una función conmemorativa o bien simbólica o bien territorial, el dolmen, cámaras de uso comúnmente asociadas a los espacios funerarios, pero son estas grandes piedras verticales sosteniendo losas de cobertura, ¿ya? De ahí el Crondlesh, el conjunto de piedras verticales y losas horizontales dispuestas en círculos, ¿sí? Asociadas a santuarios, más con el caso de Stonehenge, por ejemplo, donde se confirma, y esto a propósito por el día de hoy, ¿sí? Hay quienes están cargando de energía, hay quienes están constatando la alineación astronómica precisamente de algunos vestigios de corte arqueológico orientados hacia la puesta y salida del sol, ¿sale? Entonces, bueno, vamos al uso de materiales naturales, piedra, madera, hueso y estas primeras estructuras monumentales. Para el caso de Mesopotamia, es el uso de ladrillos de adobe y arcos, el sigurat como templo escalonado con una función religiosa y astronómica, y concepto de jardines del Edén, urbanismo y paisajismo en Mesopotamia. Y recuerden tener en cuenta los fechamientos, compañeros. Los sumerios son los más antiguos, de ahí sigue el imperio babilónico y después el imperio asirio. El sigurat poseen estas partes, ¿sí? Es una construcción concebida como montaña simbólica y se invita a que los dioses moren ahí. En este caso, el sigurat de Ur se dedicó a la diosa lunar Nanar. Son 3 plataformas, un santuario y 3 grandes escalinatas. Entonces, ¿cuáles son las partes? Bueno, el patio donde se estaban congregando los fieles, las escaleras secundarias para personas de menor jerarquía, la escalera principal, porque aquí, bueno, bajaba también la divinidad. Hay una separación entre humanos y seres divinos, ¿sí? El templete, que es el observatorio astrológico, aquí los sacerdotes podían leer el futuro, interpretar los presagios, pero es en un sistema muy diferente al de hoy en día, donde se tiene la estructuración de la bóveda y a partir de las orientaciones de
los planetas se tienen un sentido determinista acerca de la existencia. Algo parecido también como en las culturas hindús, digamos, donde se dice que naces con un destino, ¿sí? O sea, naciste para ser esclavo, te mueres esclavo. Naciste para triunfar, mueres triunfando, ¿sí? Sin embargo, no todas las culturas tienen este sentido determinista, ¿no? O sea, nosotros ya en México, por ejemplo, siglo XXI, no tenemos tan cargado eso y además chequen cuál es el tema de nuestras telenovelas en ese aspecto. La chica pobre que llega a la ciudad y triunfa, el chico que está estudiando duramente y se convierte en médico, se convierte en arquitecto y demás, y ya pues termina millonario al final de la telenovela. Bueno, ese sentido no nos habla de un determinismo, el éxito te lo forja solo, y es un sentido muy diferente a los pueblos de Mesopotamia. Entonces, es este sentido, el Dios va a determinar mi ubicación en el estatus, ahí nazco, ahí muero con su favor, ¿sí? Hay un templete y hay un santuario. Aquí se ubicaba la estatua del culto, ¿sale? Las ofrendas y sacrificios iban para allá, ¿sí? Todas las culturas para estas épocas demandan sacrificios, de cierta manera. Para el análisis del Sigurat de Ur, ¿sí? Bueno, son las características, la planta, ¿sí? Las plataformas, las escaleras de acceso y los sistemas abovedados a su interior para hacer el recorrido y llegar hasta el santuario, ¿sí? Entonces, la presencia de los dinteles, los apoyos, nos habla de dos sistemas, sistema abovedado y sistema adintelado. Bien, entonces hay función, hay espacio, hay forma. Esto se va relacionando también y vamos a ir introduciéndonos a otra cultura, nuestra siguiente civilización, Egipto. Y al igual que Mesopotamia, también hay que reconocer la periodización de Egipto. Hay un periodo predinástico y dinástico temprano del 5000 al 2686. O sea, no estamos hablando de Egipto como una sola categoría. La arquitectura de Egipto depende por principio de la periodización. No es el mismo periodo, la misma antigüedad de la esfinge que de la esfinge egipcia que de las pirámides. Por principio, ¿sí? Se reconoce el desarrollo de comunidades agrícolas a lo largo del río Nilo, del 5000 al 3100 a.C., la unificación de Egipto bajo el faraón Narmer o Menes, 3100 a.C. Aquí está Cleopatra, no, todavía no, Cleopatra es mucho después, ¿sí? Construcción de las primeras estructuras funerarias monumentales en Saqqara. Es la primera pirámide que se reconoce y de hecho si ustedes vamos a observar en las siguientes sesiones que por ejemplo son pirámides que no tienen una geometría, incluso algunas de estas son escalonadas porque son las primeras pirámides y bueno, pues como todo, a través de los siglos, pues van perfeccionando la técnica hasta llegar a las pirámides como las conocemos en el ámbito turístico hoy en día. Después sigue el Antiguo Imperio del 2686 al 2181, ¿sí? Va bajo el reinado de Dioser la construcción de la pirámide escalonada por Imhotep, el arquitecto, del año 2589 al 2566, la construcción de la Gran Pirámide de Giza por el faraón Keops. Fíjense cuántos siglos de diferencia hay. 2579 al 2556, bueno, entre ese periodo la construcción de la pirámide de Kefren y la Gran Esfinge. De ahí vino un colapso del antiguo imperio egipcio debido a la sequía y al caos político.
Después viene el primer periodo intermedio de 2181 al 2055, donde Egipto se divide en pequeños estados en guerra, debilitamiento del poder central. Comentábamos ayer, comentábamos la sesión anterior, en todo periodo que decae una civilización, el primer punto es el sentido de inseguridad. Entonces, ya no hay un poder, ya no hay un ejército que cuide a su sociedad, entonces proceden a dividirse en pequeños grupos, pequeños estados en guerra. Hasta aquí, hasta el año 2160 a.C., es la composición de los textos de los sarcófagos, o sea, se depura el lenguaje. De ahí, medio imperio del 2055 a 1650, aquí prácticamente, lo voy a señalar aquí, es la reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II, inicio del medio imperio. Hasta 1975 a.C. se construye el complejo del Templo de Karnak, ¿sí? O sea, nada que ver con la Gran Esfinge y la Gran Pirámide de Giza, y nada que ver tampoco con las primeras pirámides de Saqqara, que, bueno, los vamos a ver. Y aquí, esto es el periodo de paz y prosperidad donde se desarrollan las artes y la literatura egipcias, de 1785 a 1570 a.C., ¿sí? Poco más de 2 siglos de prosperidad, y que, bueno, este es el medio imperio. Pero, porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa, ¿sí? El amor acaba, el imperio también. Después viene el segundo imperio intermedio con la invasión de los Hicsos y la caída de Memphis. Y ya de ahí se introducen el caballo y el carro en Egipto, o sea, hasta 1600 antes de Cristo. Acá no había caballos, no había caballos, ¿sí? Entonces, nuevo imperio es el siguiente periodo de 1550 al 1070 antes de Cristo. Y aquí, pues, es el comienzo del nuevo imperio con Amose I, expulsión de los Hicsos, reinado de Tutmosis III, es la expansión máxima del imperio egipcio. Akenatón introduce el culto monoteísta a Atón. Aquí ya comienzan a adorar a un solo dios, ¿sí? Sin embargo, con Tutankamón, hasta de 1332 a 1323 a.C., se restaura el politeísmo, ¿sale? Y aquí tenemos quizás este es el periodo histórico al que refieren muchas de las obras y las Sagradas Escrituras, de 1279 a 1213 a.C., reinado de Ramsés II, firmante del primer tratado de paz registrado. Aquí es donde se ubican las referencias bíblicas de, menciona la Sagrada Escritura, ¿no? Al faraón con un corazón de hierro que permanecía impasible ante el embate de todas las 10 plagas. Bueno, este faraón era Ramsés II. Y para 1250 a.C., la construcción de Abu Simbel. Abu Simbel es una, ¿sale? Punt es otro, Memphis es otro, ¿sí? Entonces, vamos a ir tratando de ubicar las construcciones dentro de esta periodización. Traten de hacerlo, compañeros, para el examen, ¿sí? De ahí, tercer periodo intermedio de 1070 al 664 a.C., donde ya es la división política, la dominación extranjera, la dominación de los libios, africanos, ¿sí? Y de ahí, compañeros, finalmente, ya el periodo tardío, 664-332 a.C., ya es la dinastía saíta, con el renacimiento cultural y artístico hasta el 664 a.C., para el 525 a.C., la conquista persa, 332 a.C., la conquista de Egipto por Alejandro Magno. Y de ahí vienen más periodos de invasiones
porque recuerden, bueno, ¿y Cleopatra a qué hora sale? ¿Sí? Pues es hasta la invasión romana. Bien, entonces aquí hay otra línea del tiempo que va desde el Imperio Antiguo e incluso aquí se van señalando en la imagen de la derecha las grandes pirámides y observen, pues de hecho a veces pareciera que estamos estudiando todo el tiempo historias de guerras e invasiones, la floreciente expansión territorial de Ramsés II. Aquí hay referencias históricas en la Sagrada Escritura. Amenofis IV proclama el monoteísmo, fin del Egipto unificado, ¿sí? Y aquí se convierte primero en provincia persa, después en provincia egipcia, y del 69 al 30 antes de Cristo, Egipto se convierte en provincia romana, pero es la época tardía. Esto para ir ubicando todas las pirámides. ¿Sale, compañeros? Entonces, nuevamente, así como nos ubicamos en espacio-tiempo, ¿sí? Ubicamos el edificio en su periodo, ¿ok? Ahí, ahí estoy. De ahí, compañeros, ¿sí? Hay novelas, hay mucha producción y de hecho hay una cultura, básicamente, e incluso ya estamos hablando de ciencia, ¿sí? De hecho, una disciplina histórica viene a ser la egiptología, especialistas en Egipto. De hecho, en la presentación, compañeros, al calce les voy poniendo las referencias para que ustedes también las vayan refiriendo. Volviendo a esto, bueno, estas son algunas reconstrucciones, uso de piedra, caliza, granito, organización del trabajo en grandes proyectos como pirámides y templos, relación entre Alto y Bajo Egipto, son con diferencias en estilos arquitectónicos, unificación y desarrollo de técnicas avanzadas. ¿Sí? Entonces, aquí se da cuenta, en este caso, de la división del trabajo, las técnicas disponibles y en este caso, cómo fueron evolucionando todos estos ritmos de trabajo y de hecho la arqueología histórica hoy en día nos esclarece en gran medida cuáles fueron esas técnicas utilizadas. Son los maestros de la palanca, son los maestros del uso del agua. La ingeniería hidráulica en ese entonces, empleada por los egipcios para aprovechar, perdón, las crecientes del Nilo, pues son ejemplares en este sentido. Tan es así que los arqueólogos históricos logran desentrañar uno de los misterios que se habían planteado en la historia. Y este consistía en cómo resolver las palancas usando sistemas de gravedad para llevar el agua a la cima de la cima de las pirámides para seguir construyendo, seguir haciendo las estructuras por compresión. Vamos a detallarlo un poquito más. Y aquí observen también que los espacios que se van creando, ¿sí? Obedecen también a esta escala social que vimos en las primeras diapositivas, donde el mismo espacio, hay una parte accesible para el pueblo, hay otra parte accesible a altos dignatarios y hasta aquí las dependencias reservadas a los sacerdotes. Esto en reflejo también de estos niveles de jerarquización. No es el espacio de los templos helénicos, de que siglos después, bueno, aportaría en el sentido del poder de la gente y la gente puede entrar al templo libremente. Aquí no. De hecho, aquí en los esquemas de un templo egipcio, váyanse aprendiendo estas partes, el pilono, el obelisco que está frente al templo, la sala hípetra, la sala hipóstila, que recuerden que en la sala hípetra, a la sala hípetra entra el pueblo, a la sala hipóstila los altos dignatarios, ¿sí? La sala de la barca y la sala, en este caso sagrada, que corresponde
a las cámaras que únicamente a las cuales tienen acceso los sacerdotes. Y aquí, bueno, el corte de bloques, que de hecho mucho de esta información, pues los arqueólogos lo han ayudado, los arqueólogos históricos, a reproducir estos sistemas para comprobar que efectivamente el conocimiento empírico y los cortes con precisión ya eran técnicas que se dominaban desde ese entonces. Estudien arquitectura para que no anden creyendo que los aliens tuvieron que echarle la mano a los egipcios. No, no había necesidad, ¿sí? Había una base de esclavos lo suficientemente fuertes y adiestrados como para vivir de ello la mitad del año. Influencia de la construcción moderna, pues las técnicas heredadas, uso de piedra y ladrillo, planificación urbana y monumentalidad, así como las aplicaciones actuales en arquitectura y urbanismo. Las conclusiones de esta sesión, que bueno, la evolución constructiva está sentando las bases para la ingeniería y la arquitectura actual. Tanto Mesopotamia como Egipto fueron pioneros en técnicas especializadas, o sea, para corte, para construcción de estructuras de compresión, y la historia de la construcción sigue influyendo en el diseño moderno. Fuentes, compañeros. En la presentación, ¿sí? Vienen al calce algunas de estas fuentes. Ahora, en la antología que se les ha pedido también descargar, ¿sí? Son los puntos que hemos abordado en esta sesión, todos. Está Parker Pearson, Renfrew Ivan de 2016, Bradley, ¿sí? Son varios especialistas, ¿sí? Y aquí están las tecnologías constructivas prehistóricas, su legado, lo que ya hemos comentado, los sistemas de transporte y elevación, técnicas de extracción, o sea, el análisis de canteras, diseño por gravedad, ¿sí? Para Mesopotamia, las partes del sigurat, la estandarización de materiales, construcción por niveles, sistemas de drenaje, según Pollock también, ¿sí? El jardín del Edén, concepto y tecnología hidráulica, vienen los puntos, vienen las referencias, o sea, en ese aspecto, compañeros, vamos fundamentando todos estos aprendizajes a partir de lo que han venido generando también los historiadores especializados en construcción, ¿sí? Entonces, Alto y Bajo Egipto, ¿sí? Recuerden ir fechando e ir ubicando las pirámides, por ejemplo, ¿sí? Está lo que señala Edwards de 2015, la precisión de la construcción egipcia no fue resultado de conocimientos místicos o ayuda extraterrestre, sino de un profundo entendimiento práctico de la geometría, la mecánica y las propiedades de los materiales, ¿sí? Y esto se complementa con una extraordinaria capacidad organizativa. Belmonte y Shaltut de 2016 subrayan que también, o sea, la orientación de templos y pirámides demuestran dominio de la medición angular y el replanteo topográfico, ¿sale? Entonces, en ese aspecto, y esto viene desde los mesopotámicos, ¿ok? Entonces, en las reflexiones finales, esto es un legado tecnológico de estas primeras civilizaciones. ¿Y esto incide en qué? En principios estructurales básicos, son los maestros de las estructuras a la compresión, ¿sí? Hasta el desarrollo de los primeros arcos, de las primeras bóvedas. Estandarización y fabricación, para lo cual se tuvo que aludir, en este caso, a esta sofisticada organización social, política, económica. Gestión de proyectos, ¿sí? Es la base de los proyectos de la moderna gestión de proyectos constructivos y sobre todo la adaptación ambiental, ¿sí? Como dice Kostov en 2017, la verdadera maravilla de las primeras grandes construcciones no radica solo en su monumentalidad, sino en cómo cada problema resuelto por sus constructores generó conocimiento acumulativo que ha llegado hasta nosotros. Utilizamos diariamente, a menudo sin saberlo, soluciones tecnológicas concebidas hace milenios por constructores que carecían de nuestras herramientas modernas
pero poseían una profunda comprensión de los principios fundamentales de la construcción. Y ahí están las referencias. Bien, compañeros, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Preguntas, comentarios? Pueden responder en el chat. Abro la ventana de chat. Dice Miriam, no se escucha, ya se escucha. Disculpe aquí para el examen de la inasistencia. No se puede entrar al video ni entrar con la información. ¿Sabe qué podemos hacer? Sí, se les voy a pasar en este momento. ¿Va? Efectivamente, vamos a ver aquí, un momentito, procedo. Voy a transmitirles en este momento el video para su asistencia. Déjenme verificar en el repositorio los permisos. Según yo, está disponible. Un momentito. Vamos a ver. Compartir. Sí, está para todos. Sí, lo pueden ver. Ok. Sí, 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 no hay ningún problema. O sea, tienen acceso a él. Bien, van a ir a la sección de exámenes. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Sí. Dice, gracias, Oscar. Recuerden, ¿sí? Es en la parte donde dice exámenes, ¿sí? En esta parte, aquí, ¿sale? No en actividades. Y aquí entran a asistencia, que este viernes ya está habilitada, ¿sí? Entran ahí, ¿sale? Allá están en proceso, ya me marca en proceso. En la descripción del examen es fundamental y argumentar un video de difusión en redes sociales, a fin de aplicar criterios teóricos, metodológicos y argumentativos para calificar una evidencia como creíble o no. Por favor, respondan las preguntas. El video se los empiezo a transmitir en este momento. Por aquí el video no se escucha. Ok. ¿Se alcanzó a escuchar, compañeros?
Compañeros, esta es la tarea, compañeros. ¿Sí? Con esto, respondan, por favor, el examen. ¿Sí? Hay por ahí 4 o 5 preguntas en torno a este video que empezó a circular el día de ayer. Ustedes ya cuentan con información para poder ofrecer una respuesta y sobre todo, y más importante, cuentan con una formación metodológica para poder decir, bueno, ¿es verdad esto? ¿Puede ser verdad o no? Y para esto, punto número 1, son observaciones en cuanto a fundamentar. Por favor, no olviden citar en APA y al menos 3 fuentes, ¿sí?, donde ustedes digan, sí, es verdad por esto, no, no es verdad por esto. ¿Sí? Ustedes ya cuentan con una formación universitaria básica en metodología, cuentan con fuentes, cuentan, en este caso, con acceso a bases de datos para fundamentar, ¿es creíble, no es creíble? ¿Es o no es? Bien. ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna opinión? ¿Comentarios, preguntas? Les dejo entonces para que hagan su trabajo. ¿Qué hacemos? Compañeros. Compañeros, finalizamos sesión. Los dejo que hagan su trabajo fundamentado. Recuerden al menos 3 referencias APA. ¿Sí? Esto es de la vida real. Esto acaba de salir apenas antier. Me lo mandaron. ¿Sí? Y da la suficiente información como para nosotros poder evaluar, ¿sí?, opinar al respecto, si es creíble, si no es creíble, en qué espacio se está publicando. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios, compañeros? Bueno, procedo entonces a detener la grabación. Les dejo respondiendo las preguntas. ¿Sí? Recuerden dar respuesta fundamentada. Ya ustedes son estudiantes universitarios, ya cuentan con una formación metodológica y sus respuestas siempre deben estar fincadas en autores y trabajos publicados recientemente y ustedes tienen acceso a las bases de datos. Biblioteca Virtual UB. Si no hay comentarios, preguntas, bueno, procedo a finalizar la sesión. Recuerden dar respuesta a su examen para tener derecho a la asistencia del día de hoy. Permanecemos al tanto y al pendiente acerca de si vamos a coincidir presencialmente, en qué espacio a partir de la semana entrante. Bueno, cuídense mucho, por favor. Si amanecieron sintiéndose mal, favor de notificar a la secretaria académica para tener una idea acerca de quiénes son, ir ubicando a los estudiantes, que tenga conocimiento ella directamente, quiénes son los estudiantes quienes pues se están enfermando ahorita de varicela, tratar de cortar toda la línea de contagio y bueno, pues sobre todo, pues también mantener acuerdos acerca de si vamos a seguir manteniendo este contacto virtual o si vamos a continuar en esta modalidad pues híbrida, tanto presencial como virtual para quienes pues se están recuperando. Permanecemos en contacto, compañeros. No olviden responder su examen. Excelente día. Hasta luego.